Antes del mundo que conocemos, hubo 4 eras, 4 soles. Cada uno gobernó un tiempo, y cada uno fue destruido. Todo desapareció, hasta que surgió el quinto sol. Según la cosmovisión Nahua, las diversas unidades del tiempo son divinidades, que llegan al mundo a crear las cosas y vivir una vida. Aún los grandes ciclos del tiempo también llegan a su fin. La edad avanzada de una época se encarna en la figura de Huehueteotl, el venerable ancestro, guardián y testigo del pasado. Al inicio de la era actual, cuando el fuego de Huehueteotl comenzó a apagarse, a la muerte no temía, más bien se entregó alegremente al ciclo de la transformación, sabiendo que incluso hasta pequeños escombros contienen en sí el potencial de una gran hoguera. Tal es el fuego la conciencia. Y de las cenizas del año viejo, un fuego nuevo emergió, Xiuhtecutli, el señor del fuego y de la renovación. Los nuevos fuegos deben ser alimentados y recibir vida, así que los dioses primordiales de Teotihuacán se reunieron para decidir quién entre ellos sacrificaría su propia vida para avivar las llamas. 2 deidades fueron elegidas, el orgulloso Texistecatl y el humilde Nanahuatzin. El fuego del quinto sol, o Teotexcali, ardía en el centro de Teotihuacán. Los dioses del consejo divino aguardaban en silencio para ver quién entre los 2 elegidos se lanzaría primero a la hoguera sagrada. Texistecatl se entretenía en el baño ritual. En verdad se quería purificar bien, pero también temía acercarse al fuego, contemplando con ansiedad lo doloroso que iba a ser abandonar su cuerpo, su belleza y sus riquezas. Nanahuatzin, en cambio, no vaciló, y cuando el momento llegó, se arrojó sin miedo a las llamas del Teotexcali, el cual aceptó su entrega y el sacrificio se consumó. Nanahuatzin renacerá como Tonatiuh, el sol. Texistecatl, por no quedar atrás, también se lanzó al fuego, pero su sacrificio ya no era puro, su entrega no era completa, y su luz fue débil. Y así el sol gemelo de Tonatiuh nacerá, llamado Mestli, la luna. Un destello cruzó el firmamento, y en el cielo apareció el nuevo sol, el resplandeciente Tonatiuh. Fueron Ehecatl, Quetzalcóatl y Xipetotec quienes se dirigieron al este para apreciar el primer amanecer de la nueva era. Xipe se ofreció como regente del terreno del naciente sol, el rumbo de nueva vida y de la resurrección. Por su parte, Ehecatl, señor del aire de la transformación, sopló con amor en dirección a Tonatiuh para darle movimiento con el que navegar su destino, o Tonali. Recorrería los 4 rumbos del cielo y de la vida: el nacer, el cumplir su destino, el morir y el renacer. Y así nació el gran contador del tiempo de nuestra era, guiado tanto por la voluntad propia como por las ligeras brisas, vientos torrenciales y la serena voz del destino.